Gracias a todos por estar. Hoy día vamos a seguir con la serie de Mateo. La semana pasada nos enseñó Elisma acerca del capítulo 15 de Mateo y hoy día nos va a estar enseñando la Ivanita capítulo 14 y 16. Así que gracias por conectarse y gracias Ivanita. Sé que así como ha sido una bendición escuchar a Elisma la semana pasada, va a ser una bendición escucharte a ti hoy. Así que muchas gracias y ¿qué tal si empezamos orando? ¿Sí? Súper, amén, Ya. gracias, Carito. Ya, súper. Dale, Voy a orar para empezar. Señor amado, dale, queremos darte por. gracias. Ya, Ivanita, gracias, a mi hermoso. Queremos darte gracias por este tiempo, Señor, y abrimos nuestro corazón para que tu palabra traspase nuestro ser interior, traspase todo lo que somos, para que obre en nosotros, Señor, de una manera profunda, Dios. Señor, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Gracias porque es como dice, más cortante que toda espada de dos filos, y gracias porque es real, Señor. De verdad podemos pararnos sobre tus palabras, sobre tus preceptos, Señor. Que nuestros pensamientos, emociones, todo lo que somos, Señor, se vayan conformando a tu palabra, Dios. Te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Ivanita. Dale, amiga querida. Y bueno, en la clase pasada compartió Ismita acerca de Mateo 15 y yo voy a compartir acerca de Mateo 14. Entonces, si me pueden acompañar allí. Bueno, este capítulo habla de tres sucesos bien importantes, ¿no? Y bien fuertes, que nos dejan bastante enseñanza, nos dejan bastante instrucciones, bastantes principios que podemos tomar en medio de nuestra vida, ¿no? En medio del cristianismo, en medio de seguir una relación y abrazar una relación real con Jesús. Y bueno, la primera parte que habla el capítulo 14 es acerca de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, vamos a la palabra, ¿sí? Dice, por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a su sirviente, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes malignos actúan en él, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraba a Juan como un profeta. Entonces aquí nos detenemos y veamos un poquito qué pasa, ¿no? El contexto aquí, bien la palabra al inicio nos dice, Juan el Bautista había sido arrestado y tenemos aquí a Herodes, un tetrarca que es como que más abajo, es un puesto más abajo de ser un rey, ¿no? Aunque este ha sido un puesto, el de rey, que Herodes siempre dice los estudiosos, las escrituras, que siempre persiguió y al final nunca logra ser rey. Pero sin embargo, en medio de todo lo que ha sido este puesto para él y esta autoridad que él ejercía, había detrás de eso un corazón que obviamente necesitaba y clamaba por luz, ¿no? Sin embargo, vemos ahí un hombre que era, que no tenía un corazón sabio, ¿no? Más todo lo contrario, ¿no? Era como que de doble ánimo, era alguien que le importaba bastante el qué dirán, ¿no? Era una persona que había sido tomado por el pecado también, ¿no? Por estar alejados de la verdad del Señor. Es como que la Biblia comenta de que hay varios pecados en los que él ya había, o sea, bien notorios de manera expuesto, ¿no? Públicamente, que había sido dado en la vida de Herodes. Entonces, lo vemos ahí a Herodes en una situación como quien dice entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque otra vez era como que un pecado así bien fuerte, un escándalo, se podría decir, familiar, estaba siendo expuesto nuevamente, ¿no? Y al encontrarse con la negación
con la no aceptación de Juan el Bautista ante esto y la declaración de lo que Juan el Bautista le llamó malo a lo malo, ¿no? Y en este caso al pecado de Herodes, es que Herodes así como que se desata en una ira, ¿no? Por haber sido alumbrado de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Y él se siente de esa manera así tan expuesto, pero a la vez es como que sabe, hay un temor ahí medio divagando en su corazón de que Juan el Bautista podría ser este Mesías, ¿no? Podría ser Jesús. Y dice por ahí, dice la palabra que él confundía al rato, ¿no? Porque también dice que había cierto parecido, los comentarios hablan de esto, de que había un cierto parecido físicamente también entre Juan el Bautista y Jesús. Entonces, además que él ya tenía ahí como alguien presionándolo, en este caso la esposa de su hermano, que es Herodías, y ellos ya tenían una relación allí. Él estaba separándose para tomar a Herodías de manera ilícita. Y vemos ahí que algo fuerte está pasando y está siendo expuesto, ¿no? Herodías quería matar a Juan el Bautista. Y entonces, ¿qué pasa? Pilla, como quien dice, esa oportunidad para consumar ese odio, ese rencor que ella tenía al haber Juan el Bautista puesto firme, digamos, su convicción de que estaba demasiado mal, muy mal, que ellos mantuvieran esa relación. Entonces, pilla como quien dice el momento oportuno, como en una fiesta que se da, y ahí es como que agarra y la hija de Herodías dice que danzaba, era una muchacha. Entonces cuando en esta parte de las escrituras leemos, digamos, en ese tiempo de la historia, una denominación así de muchacha, quien dice un término muchacha, entonces se refiere a alguien como que estaba en medio en la adolescencia, como 14, 15 años, ¿ya? Entonces, la palabra dice que ella bailaba, ¿no? Bailaba para Herodes y sus demás invitados. Vamos a leer esa parte. Dice, por lo cual, dice en el 7, le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. No, vamos desde el 5. Y aunque Herodes dice quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraba a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de su juramento y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo, lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Qué grave esta situación. Por algún momento, aquí vemos en la historia, ¿qué pasa? Es como que tiene un destello de luz este hombre tirano, este hombre que albergaba tanta, ¿no? Tanta deformidad en su carácter, en su corazón, ¿no? Hay allí un resplandor, una chispa, como quien dice, de convicción y de temor, ¿no? Pero el temor era como que estaba más absuelto ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir el pueblo? Porque el pueblo en ese tiempo llegó a reconocer a Juan el Bautista como un hombre de Dios, como un hombre que cargaba una autoridad preciosa y fuerte, ¿no? Y manifestaba allí una presencia de Dios. Entonces había un temor allí que daba vuelta en la cabeza de Herodes. Y yo digo, wow, Señor, en medio de poder incluso estar atravesando no sé, temporadas de tanta oscuridad, Dios es tan fiel
de darnos, aunque sea pequeños destellos, de darle a un ser humano pequeños destellos para que se arrepienta, para que tenga la oportunidad de volverse de su mal camino, ¿no? Y vemos ahí que Herodes, por milésimas de, no sé, de tiempo, experimenta eso, de poder decir, y si fuese él, o sea, porque él reconoció de que se movían milagros de sanidad y todo esto, ¿no? Entonces, pasa esto horrible, ¿no? Según dicen los historiadores, que Juan el Bautista estaba como ya hacía un año de cárcel, ¿no? Que estaba allí. Entonces, Primera de Corintio, quiero invitarles a que podamos ir a este primer principio. Y ya, no quiero enfocarme demasiado a Herodes porque de verdad creo que, o sea, sí podemos tomar muchas cosas para aprender de qué cosas tenemos que guardar el corazón y todo eso, pero me gustaría en esta parte de la historia en la cual se habla acerca de la muerte de Juan el Bautista, quisiera enfocarme más en Juan el Bautista, pero no quisiera pasar al tema de Juan el Bautista, de este varón de Dios, sin antes que podamos aprender algo. En Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, ahí vemos a este varón que obviamente se expresaba, vivía de una manera natural y él, aunque hubiera, no sé, aunque otra persona le hubiera venido y le hubiera hablado de todas las maneras, por sí mismo era imposible que él pudiese entender el tiempo de Dios y saber quién era Jesús. Pero como les digo, a veces Dios en su misericordia, en su soberanía, permite que una persona tenga así esos momentos en el cual volverse, ¿no? Y esta oportunidad siempre está latente en el corazón de Dios, porque la palabra nos dice que Dios dice que es grande en misericordia, tardo en su ira y grande en su misericordia. Y Él ama, dice, por eso es que Él nos pide a nosotros, ¿no? Vivir de una manera justa y piadosa, ¿no? Llena, cargada de misericordia. Y eso era algo que David expresaba harto a comparación de este hombre en autoridad, ¿no? Y Dios amaba eso de David. Amaba que, no sé si se acuerdan, en esta parte de la historia de David, cuando Saúl está durmiendo ahí, y luego de estar persiguiendo a David para matarlo, y David se encuentra ahí frente a Saúl durmiendo, y ahí su capitán de David, el que lo acompañaba, le decía, Señor, ahora mátalo porque Dios te lo ha entregado, ¿no? Y vemos ahí el corazón de David, cómo él dice, no, o sea, lejos esté de mí, y yo tocar a este varón, ¿no? Entonces, había un temor a mucha comparación de Herodes, ¿no? Y bueno, al final dice la historia que Herodes se llega a casar con Herodías, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, vemos que también en otro lado de la palabra, en Primera de Corintios 2:14, habla también, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Dice, eso es lo que ya les había dicho, ¿no? No, es Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Entonces aquí Pablo nos está explicando de que en este siglo en el que estaban, o sea, habían visto pasar hombres así o sea, a cargo y con tanta autoridad, ¿no? Haciéndose como que cargo
de un reino tan poderoso como, como el Imperio Romano y todo eso, pero estaban lejos de ser sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría dice que el principio radica en el temor de Dios y estaban muy lejos de aquello. O sea, sus corazones, la condición de sus corazones estaban muy lejos de temer y reconocer a Dios. ¿Sí? Entonces, esto era un poquito lo que pasaba, ¿no? Entonces, ahora, vamos un poquito a ver la vida un poco de Juan el Bautista. Juan el Bautista, bueno, algunos estudiosos dicen de que hasta aquí Juan el Bautista es como que hasta su muerte, o sea, como que había culminado su propósito en la tierra, ¿no? Su propósito en cuanto a su llamado. Dice, por otro lado, vemos la fidelidad también de Juan el Bautista ante su llamado precursor y su corazón lleno del Espíritu Santo, manifestar la verdad de Dios hasta su muerte. Y nos deja un gran ejemplo, o sea, hartísimo ejemplo, pero uno en especial, ¿no? Que hoy en día, o sea, ¿cuánto necesitamos cultivar y sembrar? Y es el aprender a ser fieles hasta la muerte, ¿no? A veces como que allí nos encontramos a veces entre la espada y la pared, ¿no? Entre el querer agradar a una persona y serle fiel a Dios, ¿no? Y decir la verdad, ¿no? Llamar a las cosas, llamar el pecado por su nombre. A veces es tan difícil, tan duro cuando se trata de repente como alguien que te ama a ti, que tú amas, ¿no? Alguien a quien quieres agradar, quedar bien. Entonces ahí hay un juego como que de nuestra, como que dice, de nuestros principios, ¿no? De nuestra moral, pero ahí juega un papel bien importante acerca de ser fieles, ¿no? Y ser valientes. Y aquí vemos a un Juan el Bautista que fue fiel hasta el final, ¿no? Él era un hombre que también era de carne y hueso, lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos habla que desde cuando él estaba en el vientre de su madre, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí en esta parte de la historia del capítulo de Mateo, lo vemos cumpliendo su propósito hasta el final, ¿no? Probablemente habían pensamientos que venía como que eh, hasta quizás de ser tentado hasta de dudar si realmente era Jesús al que tenían que esperar. Por eso en una parte también de la palabra, ya la vamos a ver más adelante, él manda, dice, a preguntar a sus seguidores, ¿no? Le mandan a preguntar a Jesús, ¿no? Si era él al que tenían que esperar, ¿no? Y claro, él dices, wow, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasó allí, digamos, no? Y claro, no era fácil lo que estaba viviendo, a lo que estaba siendo expuesto Juan el Bautista, pero ahí vemos cómo hasta el final él fue fiel al Señor, antes que al hombre, ¿no? Él se guardó, él vivió una vida consagrada, apartada para el propósito por el cual Dios lo había traído. Hay otra parte aquí que habla acerca dice Juan 14 y 15, no sé si he puesto bien el versículo aquí. Voy a ir a Juan capítulo 14, 15. 14, 15. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, aquí vemos que la obediencia está expresada, o sea, no, el amor está expresado en obediencia, ¿sí? No podemos decir amamos a Dios y estar viviendo lo opuesto. Y vemos aquí el ejemplo de la vida de Juan el Bautista, que él era tan consecuente a lo que predicaba, ¿no? Y en todo, hasta en lo natural, como la Biblia describe de que él era realmente esa voz que clamaba en el desierto. Y fue como que llamado ese amigo fiel, ese amigo del novio. Y algo que a mí me gusta bastante es que dice aquí en el capítulo 14, 12, ¿no? Dice, los discípulos de Juan, cuando matan a Juan el Bautista, dice, los discípulos de Juan
llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Y ¿saben qué? Yo me ponía a pensar en esta parte de las escrituras y decía, wow, él sembró una amistad fiel, ¿no? Y Dios fue fiel en mantener esos amigos también de él hasta el final, ¿no? Ellos tomaron el lugar de una familia, porque ¿quién hace eso? ¿Quién se encarga de hacer eso? ¿Acaso no es tu familia cuando alguien fallece? Y ahí vemos los amigos de Juan. Y yo digo, sí, o sea, mínimo que este varón tenía que algo, o sea, eh, como que dice cosechar de esto también en lo natural, ¿no? Y, y realmente, eso conmueve mi corazón, porque en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, ¿cuántos no hemos visto personas ser sepultadas? ¿No? Y viendo allí familias y aquí los amigos de Juan el Bautista se hacen cargo, toman ese momento, en cierta forma natural también de dolor, y dice que van y le anuncian a Jesús. Y en el capítulo 13 dice, al oír Jesús esto, dice, se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y bueno, aquí es como que ya cambiamos un poco a lo que va la historia, ¿no? Jesús oye de eso y yo me imagino, porque era su primo, ¿no? Naturalmente era primo de Jesús, Juan el Bautista, y yo digo, wow, o sea, mínimo debió llorar, ¿no? Y es de quererse apartar. Algunos dicen, algunos comentaristas dicen de que esta parte, esta acción de Jesús de apartarse, probablemente era como que estaba buscando ir y tener un encuentro en la presencia del Padre, con el Padre, y poder como que culminar de alguna manera para dar comienzo a la siguiente etapa de lo que sería su ministerio en la tierra. Porque Juan el Bautista había como culminado hasta el día de su muerte una etapa bien, bien importante para, la venida de Jesús y el comienzo de toda su obra y la consumación de toda su obra aquí en la tierra. Entonces, ahí lo vemos a Jesús que se retira en una barca, dice, solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Yo digo, wow, realmente Jesús, o sea, estaba lejos de poder disfrutar una vida como que de tener intimidad, digamos, o sea, como que tenía que irse a un desierto, tenía que irse a lugares así bien, bien alejados para poder realmente tener un tiempo a solas, ¿no? Y así también los discípulos que lo acompañaban. Entonces, vemos ahí cómo había tanta entrega, ¿no? Trata de ponerte por un instante en sus zapatos. Se muere un familiar tan cercano, tan importante en tu corazón, etcétera. Y lo mínimo que quieres es un espacio, ¿verdad? Todos dicen, necesito un espacio. Y yo al rato me pongo así en el lugar humano de Jesús, porque ciertamente Jesús era 100% humano, 100% Dios, pero en esa humanidad, él aprendió también a rendirse en estas áreas naturales, emocionales. Yo digo, wow, qué carácter el que nos enseña en medio de su liderazgo. Y al rato es como que, por ejemplo, te abro mi corazón y soy de las personas que ama a rato como que tener un poco ¿no? Mi espacio y todo eso. Pero, pero Jesús era alguien que realmente había sido puesto por el Padre y como que no tenía ese espacio. Y no lo reclamaba tampoco, o sea, por lo menos las escrituras no dice eso, y él era como que tan consecuente a su propósito, a lo que había venido a la tierra. Entonces, vemos ahí las multitudes que, Jesús, y trayéndole a los enfermos, y al rato, por un momento, a mí como que me dio, ¿no? Así como que un celo, decir, no lo dejan ni a Jesús, ni cuando tiene que hacer duelo. Claro que obviamente él sabía,
ahí algo que él sabía que Juan el Bautista iba a estar en un mejor lugar, ¿no? Iba a estar en el reino de los cielos con su padre y todo, ¿no? Pero naturalmente creo que a veces la gente no se ubicaba. Y yo pensaba esto y decía, wow, realmente. Y ahí los vemos a los discípulos también, ¿no? Y en vez de Jesús decir, no, no, ratito, mi espacio, era como que, no, ya, y darse, y darse, y darse. Y eso es algo que, ¿saben qué? Nos reta, nos tiene que retar. Y si no nos está retando, algo está mal. Nos está retando, nos puede retar y nos tiene que retar. ¿En qué sentido? En aprender a tener, a practicar una fe que también tiene que ver con el darse, ¿no? Darse en tiempo, darse en todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Como recurso en medio de nuestra vida, de nuestra relación con Él. Y realmente es un ejemplo, es un ejemplo. Y aquí viene el capítulo 14 que dice, y al desembarcar vio una gran multitud. ¿Se imaginan? Así como de dibujito, ¿no? Escapando como al desierto y ahí la multitud esperándote. Y dice ahí, al desembarcar vio una gran multitud y miren lo que dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Yo digo, wow, realmente el corazón, ese corazón de tanta mansedumbre, de tanto amor, ¿no? De tanto, yo decía, ¿cómo era tan fácil ser, él extender esa compasión? Cuando él podía decir, ratito, mi espacio. Y dice, al atardecer, dice, se le acercaron los discípulos. Y no fue como un ratito y decir, ya sí, sano a los enfermos, oro y chao. No, aquí dice al atardecer, está hablando así que hartas horas ha estado con ellos, ¿no? Se le acercan los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimento. Pero Jesús, dice en el 16, les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. ¡Wow! Y eso a mí me asombra, ¿no? Porque es como que Jesús no les estaba pidiendo a los discípulos que le dieran de lo que ellos, o sea, de lo que ellos no estaban poseyendo, o sea, no estaban teniendo. Y claro, o sea, lo vemos a ir a los discípulos tras de Jesús y tú dices, ¿y dónde estaba? ¿Y dónde estaba la provisión con la que ellos pudiesen alimentar a estos varones? ¿Y saben qué? Esto fue algo que a mí me impactó, esta verdad. Y es que Jesús es la provisión del cielo. Y mientras Él esté con nosotros, nada nos va a faltar, nada nos va a faltar. Dios es fiel. Y como dice su palabra, no ha habido justo desamparado, ¿no? Que mendigue pan. Entonces dice en el 17, entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Yo me imagino el asombro de que Jesús, ¿estás diciendo algo cierto? O sea, vamos a hacer esto, o sea, pero aquí dice en el 18, y él les dijo, tráedmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y aquí es hermoso porque dice que, o sea, entre los contados eran 5 hombres, 5,000 hombres, ¿no? Pero entre mujeres y niños, dice que sumaban una cosa entre 15,000 a 20,000, ¿no? Y aquí hay algo que Jesús quería enseñarles, algo que quería que los discípulos aprendan. ¿Y qué era? Y que era que ellos aprendan a dar, ¿no? Aprendan a ser aquellos que también practican sus sentidos y sus emociones
en la motivación siempre correcta y perfecta de su corazón. Y era el poder siempre tener un corazón cargado de compasión y que la multitud también experimente de que Él era y Él es la provisión del cielo que les fue dado. Y por eso vemos este acontecimiento como en 3 partes de las Escrituras. También está escrito en, ¿dónde está? Aquí en el siguiente, en el 15. En el 15:32 también tenemos otro suceso que pasa así, bien parecido igual, ¿no? De haber muy poquita comida, alimentan a 4,000. Entonces dice, y todos comieron y se saciaron en el 20, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¡Wow! Y esto no fue como que un mal cálculo, yo digo, de Jesús. Realmente Jesús era muy excelente maestro. ¿Saben por qué? Porque Él no solamente es una provisión como que justa, ¿no? Sino que sobreabunda en su gracia y siempre nos muestra de que nosotros podemos recibir aún más de lo que esperamos. Y ese es el Jesús que tenemos. A ese Jesús es como que ese Jesús es el que tenemos delante y tenemos por toda la eternidad. Y dice aquí, en el 21, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, hasta aquí termina como que 2 acontecimientos importantes. Primero, la muerte de Juan el Bautista, luego la alimentación de los 5,000. Entonces, aquí en el 20, a partir del 22, pasa algo asombroso. Y lo que pasa es que después de esto, de la gente del lugar haber visto tremendo milagro de provisión, no solo de alimentar a la gente, a tanta gente, sino que también, además de sanar enfermos y estos milagros que ya todo el mundo lo sabía, entonces dice que la gente del lugar como que ya estaba poniendo una expectativa y se estaba agarrando y abrazando una expectativa bien diferente, ¿no? Y era como que querían que Jesús sea el rey y lo querían posicionar como que a la fuerza. Entonces vamos al capítulo 22 para entender más lo que pasaba. Enseguida, dice, hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la orilla, mientras él despedía a la multitud. Y al principio cuando leía esto yo decía, wow, realmente Señor, tú eres un un buen anfitrión, un excelente líder, ¿no? De aquellos que llegan primero y se van como que al último, pero había algo aquí que dice más adelante, ahorita les digo, y está en el capítulo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Entonces, en Juan 6, 14 al 15, se revela que el milagro de la alimentación de los 5,000 había sido tan asombroso para la gente, como les comentaba, que la multitud ya era como que tenía otra expectativa, ¿no? De Jesús. Era como que estaba diciendo, wow, aquí se termina nuestro sufrimiento con los romanos y si lo posicionamos a Jesús, o sea, nos libramos de este sistema, ¿no? Y dice, y claro, o sea, si te das cuenta, en ese tiempo, o sea, no era muy diferente al tiempo que ahorita estamos viviendo. Ahorita igual estamos viviendo como que una situación bien fuerte en cuanto al gobierno, en cuanto al sistema. Y realmente, o sea, ¿quién no quisiera vivir sus días con un gobierno
que traiga paz y traiga justicia en medio nuestro. Y ellos estaban como que así. Ellos estaban buscando a alguien que los libere de una vez de eso. Entonces, como que la idea que quizás tenían hasta de Mesías era decir, no, Mesías va a venir va a poner fin a la injusticia, va a poner fin a toda la maldad y la opresión que este gobierno nos está trayendo, ¿no? Y tampoco es como que muy lejos, les vuelvo a decir, de lo que un corazón humano desearía, ¿no? Incluso la Biblia nos dice que oremos por los que están en eminencia, por los gobernantes, oremos para que tengamos un tiempo tranquilo, vivamos una vida tranquila, ¿no? Y dice el verso 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Hasta aquí. Algo que también quiero como que resaltar de este milagro que él que hizo cuando dio a la multitud, los alimentó a la multitud, fue que, si se dan cuenta, y van a leer a los otros pasajes también, hay algo que también se repite. Y es que Jesús los mandaba a reposar en la hierba. Y eso también, ¿saben qué? Nos habla de que Dios ama que su pueblo, ama vernos reposar, porque Él sabe que necesitamos a rato aquietarnos y poder otra vez como que mantener el enfoque correcto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos abrazando o por lo cual estamos dando incluso nuestras vidas. Y es bueno, el reposo es bueno. Y Él es nuestro mayor reposo, su presencia es nuestro mayor reposo, pero también en lo natural es bueno. Y como dice igual en Génesis, que podemos también ver en esta parte de las escrituras, que dice que al séptimo día dice que Dios descansa, ¿no? En medio de todo lo que está trabajando, creando el cielo, las estrellas, todo lo que hay. Entonces, eso quería resaltar, ¿ya? Entonces, aquí lo vemos a Jesús, que termina de despedir a la gente y envía a los discípulos, ¿no? Y ya por todo lo que estábamos hablando, era un poco la situación allí de querer como que apaciguar y tranquilizar también a la gente, que no se desenfoque de cuál era el punto de por lo cual él había sido puesto en la tierra, él había venido a la tierra, ¿no? Entonces, vemos aquí otra cosa. Dice, eh, pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra. Y esto quiere decir que estaba como que hacía 5 o 6 kilómetros de la orilla ¿no? de donde ellos habían embarcado. Y ya era harto, un buen trecho lo que ellos habían remado, ¿no? Y era como dice la vigilia, a ver, dice, pero la barca, dice, ya estaba a muchos estadios de la tierra y era azotada. Entonces los discípulos estaban viendo que había un fuerte viento impetuoso, como que arrastrándolos y sacudiéndolos, ¿no? Y dice, por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, esto significa, Jesús dice, vino a ellos andando sobre el mar. Y dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, vemos ahí, yo digo, ¿cómo no lo reconocieron? Y claro, me imagino que entre esa hora, entre las 3 y 6 de la mañana, ese lugar debió estar totalmente oscuro, ¿no? Y claro, como que Jesús logró también tener ese tiempo apartado para él. ¿Qué pasa? O sea, me imagino que no se ha debido hasta tener un resplandor. Esto no está escrito, solo yo lo imagino.
que ellos lo vieron y dijeron, es un fantasma, ¿no? Y al final, bueno, Jesús allí les dice, no, soy yo, tengan ánimo. Entonces, lo que viene a continuación es algo bien, bien importante. Yo sé que hemos escuchado bastantes prédicas acerca de la barca, acerca de que esto también quiere decir, significa que podamos aprender a vivir una vida de fe. Y aquí lo vemos también a Pedro, siendo el primero que, si eres tú, llámame y yo voy. Y ahí al osado de Pedro, como que queriendo caminar también sobre las aguas, ¿no? Y, y claro, o sea, hasta ahí, digamos, vemos que se estaba preparando algo allí. O sea, Dios, o Jesús, mejor dicho, Jesús quería también traer una enseñanza a los discípulos. Yo creo que era la enseñanza viva y andante, ¿no? Todo lo que Jesús hacía, decía, expresaba, vivía, les enseñaba hartas cosas. Hay hartas cosas muy profundas que marcaron el corazón de los discípulos. Entonces, en el 24 dice, perdón, en el 26 dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, ¿esos fantasmas? Y el 28 dice, respondiéndole, Pedro dijo, Señor, si tú eres, mándame a que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame, ¿no? Entonces lo vemos ahí a Pedro como que en esa fe osada, en ese temperamento osado que tenía Pedro, él podía como que, y logró vivir ciertas cosas bien intensas y sobrenaturales, pero también hacía declaraciones eh, tan poco pesadas, si se podía decir, en prudencia, que también lo llevó como que a experimentar del ser pesada sus palabras, ¿no? Como cuando dice que él estaría con Jesús hasta el final y que daría su vida hasta por él, y Jesús le dice, cachito, y le dice, tú me vas a negar, y efectivamente eso pasa, ¿no? Y claro, yo me imagino ahí que Jesús no era como que decía, este Pedro imprudente. Creo que siempre Jesús tiene ese poder de ver más allá del corazón, ¿no? Más allí nuestros pensamientos, y ver un Pedro que realmente, o sea, quería amarlo y se sentía capaz de amarle más de lo que él creía, ¿no? Y dice el 31, al instante Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hay una palabra aquí que dice en el anterior, que dice, pero viendo la fuerza del viento. Entonces, ¿cuántas veces también nosotros en nuestra vida somos tentados a ver las circunstancias, a ver los tiempos que están azotándonos, antes que mantener nuestra mirada firme en Jesucristo, en su poder, en su misericordia? Aquí hay un versículo que me gustó bastante, lo escribí por aquí, y es Isaías. No sé si alguien pudiese leerlo. Ahorita les digo, es... ¿dónde estás, Isaías? Isaías 43, 2. ¿Alguien se anima a leerlo? Ivanita, si quieres yo lo leo, Isaías 43, 2, ¿no ves? Sí, porfa. Lo leo, Gracias, dame un Karina. segundito. Mira, 43, 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Entonces, su palabra realmente es verdad. Y creo que no
solamente quería que los discípulos recordaran esta promesa, sino que además realmente la creyesen con todo el corazón y verdaderamente, ¿no? Esta era como una travesía que iba a llevar como que a sus corazones a ser sacudidos, ¿no? De una manera real, que no al punto de que no tuviesen nada más que creerle a Él, ¿no? Y aferrarse y escoger realmente creer de que con Él no hay temor que permanezca. La palabra dice, ¿no? De que el verdadero amor se echa fuera todo el temor. Y en este punto de su caminar con Jesucristo, ellos tenían que entrar a otra dimensión de fe mucho más establecida y firme, porque lo que les tocaba más adelante requería de que ellos ya asentasen de manera real, verdadera, sus bases y principios en cuanto a su fe en Jesús, ¿no? Y dice Pedro, dice, de manera impulsiva se arroja a experimentar lo sobrenatural, pero también a meterse como que en problemas, como lo que les decía, ¿no? Entonces, había esa genuinidad, sí, en Pedro, pero Dios nos quiere llevar siempre a que nuestra relación cada vez madure más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que la creación gime, dice, y espera y clama a una, dice, ¿no? Gime a una por la manifestación de los hijos maduros de Dios. ¿Por qué? Porque en ellos va a descansar, Dios va a hacer descansar cierta autoridad también para poder llevar y consumar sus propósitos en medio de la historia. Por eso es que necesitamos realmente, o sea, en medio de la prueba que estemos viviendo, levantar y afirmarnos y dar pasos de madurez. Si hay algo con lo que, no sé, probablemente hemos estado luchando gran parte de nuestras vidas, es momento de ser intencionales y decir, Señor, otra vez vengo con esta realidad de mi corazón y necesito ser transformado para hacer todo aquello que tú has anhelado, para que yo en mi vida, en esta tierra, pueda cumplir tu propósito. Amén. Entonces dice el Salmo 51:6. Esto también me gusta harto. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces el salmo, este salmista habla aquí de que Dios ama cuando nosotros nos acercamos con la verdad de quienes somos y no pretendamos ser algo que no somos, porque Dios puede verlo. Dios sabe de qué tenemos necesidad, Dios sabe cuáles son nuestros temores, Dios sabe cuáles son nuestras frustraciones y hasta dónde llegan nuestras limitaciones. Por eso el salmista también dice de que Él no se olvida de que somos polvo, no ignora nuestra condición caída, mas en medio de eso, Él ha prometido transformarnos, Él ha prometido derramar de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en nuestros corazones quedase grabadas sus promesas, sus palabras y pudiésemos levantarnos como una generación que ha nacido de nuevo, como hijos verdaderos. ¿Y qué nos hace verdaderos? Si no es la llenura de su Espíritu Santo y la obra perfecta que Él puede hacer en nuestras vidas. Entonces, Él ama la verdad de lo íntimo. Y cuando allí nosotros reconocemos quiénes somos, allí Él puede traer luz y verdad y sabiduría para todo lo que necesitamos determinar, para lo que necesitamos ordenar, para lo que necesitamos morir. Y una gracia siempre sobreabundante para así hacerlo y sí caminar confiando en Él, así como el osado de Pedro. Entonces en el verso 33, dice, entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca
de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban curados. Entonces quiero detenerme en el 34, cuando dice: terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret y no, en el 33 dije, no estaba leyendo el 34, perdón. Dice: entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Y ¿saben qué? O sea, es como que aquí culmina, como que se podría decir, la enseñanza, ¿no? En ver esos corazones que han abrazado este reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios. Y sabemos que cuando un corazón es alumbrado por la revelación de quién es Dios, lo siguiente que pasa y la consecuencia y efecto es que es un corazón que puede adorarle en verdad, en espíritu y en verdad. Y no se olviden que la palabra nos dice que estos son los adoradores que el Padre busca que le adoren, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, aquellos que le adoran con un reconocimiento sellado en el corazón de quién es Dios, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él va a hacer, para que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra adoración siempre, siempre esté fundada en la verdad, en la palabra, en el espíritu, y Él reciba esa adoración que solo Él merece. Entonces, es por eso que la palabra, o sea, esa parte de las escrituras a mí me llamaba mucho la atención, que decía que el Padre busca verdaderos adoradores. Y es una invitación siempre, en medio de lo que estemos atravesando, en medio de las travesías en las que nos encontremos, esta oportunidad latente de poder levantarnos en un mayor reconocimiento. En medio de las pruebas, Él sigue siendo fiel y verdadero, como dice su palabra. Entonces, otra cosa aquí que dice el capítulo 36, que es el versículo 36, que es el último del capítulo 14, dice: y les rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban se quedaban curados. Y claro, aquí ya la gente había aprendido que había un efecto de acercarse y tocar, aunque sea el borde de su manto, ¿no? Tocarlo con fe y ser sanados, pero también dice que el bordillo de su manto, dice que tenía como que como unos flequitos que dice que representaban los mandamientos. Entonces, eso es algo que también me llamó la atención, porque o sea, Dios también, Jesús estaba allí también dejando que todos, o sea, se llenaran de una enseñanza para lo que después de su ascensión a los cielos íbamos a tener que también, o íbamos a necesitar saber, ¿no? Y es que el caminar esos mandamientos siempre nos va a habilitar para algo sobrenatural. Y no es en vano cuando venimos a Él y nos ponemos a la luz de su palabra y empezamos a morir y a rendirlo todo, aunque nos cueste. Siempre hay un efecto glorioso. Y no porque, o sea, porque ahora querramos buscar los efectos gloriosos, sino que cada vez el Espíritu también nos habilita para ser aún cada vez más llenos de ese reconocimiento de quién es Dios y de todos los tiempos que Él está llevando a cabo para sus propósitos y sus planes aquí en la tierra. Entonces, hasta aquí es como que termina el capítulo 14. Ismita ya les compartió la clase pasada, el lunes pasado, el capítulo 15. Entonces, lo que vamos a continuar es con el 16 para la siguiente, pero un poquito quisiera darles una pequeña introducción y así oramos. Amén. Dice el 16. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba, dice, ¿no?
Le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero respondiendo él, les dijo, al caer la tarde, decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabes discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Y aquí en el 16 vamos a poder también ahondar mucho más el tema de cuán importante es también empezar a crecer en discernimiento de su palabra, en discernimiento de sus tiempos, cuán importante es que como generación podamos ser una generación entendida, una generación que no ignore sus propósitos, que no ignore su palabra, que no ignore el deseo de su corazón para esta hora. Entonces, los dejo con eso, que podamos estar como que allí preguntándole al Señor. Tenemos al Espíritu Santo y me encanta, amo lo que dice la palabra en Juan 15:15. Dice, ya no los he llamado siervos, sino los llamo amigos. Dice, porque los siervos no saben lo que hay en el corazón de sus amos, por el nivel de relación y de intimidad. Pero dice, los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas. Y tenemos asombrosas promesas también de lo que el Señor nos dice, que cosas que no han subido a nuestro oído, cosas que no hemos visto, que no han subido ni a corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparada para mostrarnos a aquellos que amamos al Señor. Entonces tenemos su palabra allí que nos enseña muchas cosas y nos desafía a que podamos estar atentos, expectantes de lo que Él es y de qué Él ama o quiere hacer en esta hora de la historia. Amén. Eso es todo por hoy. Y oraremos para terminar este tiempo. Cualquier cosa que deseen anotarse, alguna, algún comentario, algo que el Señor les haya hablado, o sea, háganlo. La siguiente clase lo podemos allí escribir en el chat, lo podemos compartir y sigamos profundizando la palabra, sigamos masticando la palabra del Señor, sigamos comiendo este rollo que es tan esencial en medio de esta hora que estamos viviendo como iglesia. Amén. Dios los bendiga mucho y oraremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú has derramado de tu Espíritu Santo, Señor, para llevarnos, Señor, a un mayor entendimiento. Señor, a un mayor conocimiento de quién eres, Señor, de tu corazón, de los tiempos, Señor, que estamos viviendo, de los tiempos que tú estás trayendo, de tus planes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te decimos gracias. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias que tú has venido para enseñarnos. Gracias que a partir de tener tanta relación e intimidad contigo, es que podemos también conocer las profundidades del corazón de nuestro Abba. Gracias, gracias te decimos, disponemos nuestro corazón. Señor, despierta mayor hambre y sed por tu palabra. Señor, atrae nuestros corazones, Señor, de manera prioritaria, Señor, en buscarte, Señor, en conocerte, Señor, en ponerte en primer lugar y en el centro de nuestras vidas, Señor, en todo lo que podamos estar viviendo. Señor, que cada situación, Señor, no nos detenga, Señor, sino que nos permita, por tu gracia, Señor, la revelación de tu Espíritu, Señor, entrar a nuevos niveles, Señor, de conocerte más. Señor, por tu palabra dice, Señor, que no se gloríe, Señor, el sabio, su sabiduría, el rico en su riqueza. Alábese, dicen esto, el que se hubiere de alabar en conocerme. Señor, y en el conocerte es que está, Señor, la eternidad, Señor. Permítenos, Señor, probar de tu eternidad mientras te conocemos, mientras te buscamos en tu palabra, Señor.
Y haz, Señor, que tu palabra, Señor, nos prepare y nos habilite, Señor, para caminar en mayor madurez, en mayor discernimiento de tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Y que cada vez esta relación contigo, Señor, se vuelva mucho y mucho más real, abrazando un mayor peso de gloria en medio de las temporadas que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Amén.